Vida. Y estamos estudiando Romanos, el libro de Romanos. Para los que no sepan, ese es el libro que estamos estudiando. Para los que nos acompañan por primera vez, nosotros nos gusta estudiar la Biblia libro por libro, versículo por versículo. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque es la única manera en que nosotros podemos conocer completamente el contexto de la historia. ¿Por qué la Biblia dice lo que dice? ¿Para qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y a quién no se lo dice? ¿Sale? Entonces para nosotros es sumamente importante estudiar la Biblia de esta manera. Bueno, queremos comenzar con Romanos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, es lo que vamos a estar estudiando hoy, aprendiendo hoy acerca de la palabra. Y bueno, el título es La bondad de Dios y la moralidad del hombre. Ahora, ¿por qué necesitamos el Evangelio, iglesia? Lo hemos estado estudiando. ¿Por qué Cristo Jesús, en el plan redentor del Padre, por qué tuvo que padecer todo lo que tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que vivir la manera en que tuvo que vivir? Porque dice la Biblia, dice Romanos, el apóstol Pablo, que la ira de Dios estaba sobre todo aquel, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, no tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Ni tampoco tenemos que profundizar tanto para darnos cuenta que el hombre tomó sus propias decisiones. Y a lo largo de la historia, el hombre ha tomado sus propias decisiones olvidándose de ¿quién? De Dios, de su creador. Y dice Romanos, ¿no?, que en lugar de adorar al creador, adoraron a las imágenes, a las criaturas. Ahora, todos sabemos que un ídolo no es simple y sencillamente ¿verdad?, un monito de barro, ¿verdad?, de una estatua o algo así que hacemos. Todo aquello o toda cosa aquella que está por encima de Dios se convierte en un ídolo en nuestros corazones, ¿verdad? Si el fútbol es un ídolo para mí, por cierto, muchas felicidades a los barcelonistas, un abrazo a los madridistas, ¿va? Ya será para el próximo partido. Pero importante comprender eso, ¿no? Que un ídolo no simple y sencillamente es una imagen, ¿sale? Todo aquello que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo en nuestros corazones. Hoy hablaremos del Señor moralista. Seguramente tú y yo lo conocemos, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta. ¿Y quién es este personaje? Es todo aquel que todo el tiempo está señalando al prójimo, todo el tiempo está señalando al otro hermano, diciéndole lo que está mal, lo que está bien, lo que dejó de hacer o lo que está haciendo mal, ¿sale? Ese es el Señor moralista. Ahora quiero que me acompañes a orar antes de empezar esta plática. Padre, gracias, Señor, gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das primeramente de tener vida, Señor. Y esa vida que tú nos has dado, Señor, Padre, la ponemos hoy en tus manos, Señor, que sirva para glorificarte a ti, para adorarte a ti, para exaltarte a ti, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar, gracias por cada familia representada en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tengas gracia para con nosotros, que tengas misericordia para con nosotros y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, en una tierra que produzca frutos, Señor. Que esa palabra no caiga a tierra, que no vuelva vacía, sino que cumpla su propósito en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Vamos a leer Romanos 2 del 1 al 4 para entender un poquito el contexto. Dice, por lo cual eres, ¿qué dice ahí? Inexcusable, oh hombre, ¿verdad? Pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Les voy a leer todo, ¿sale? Ahí lo vamos a ver versículo a versículo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, la palabra longanimidad no viene de Toluca, no es longaniza, es una palabra que significa extrema bondad, ¿verdad? Para los que de repente se nos van poquito las cabras. Ahora, Pablo comienza diciendo, por lo cual. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo cual? ¿Qué es lo cual a lo que Pablo se refiere? Ya lo vimos la semana pasada y antepasada, que en la Biblia, en Romanos 1, en los últimos versículos, hay 24 calificativos, ¿verdad? Acerca por lo cual el hombre dejó la bondad de Dios, se separó de Dios y rechazó a Dios. Entre los cuales encontramos que era el hombre practicaba la mentira,
practicaba el adulterio, la fornicación, ¿verdad? La homosexualidad, cambiaron sus costumbres y sus usos naturales y se volvieron en contra de. Ahora, a veces, ¿verdad? Como estamos hablando del hombre moralista, iglesia, ¿a quién criticamos o juzgamos más? ¿A alguien que es mentiroso o a alguien que es homosexual? Seamos honestos, ¿a quién criticamos más? ¿A quién juzgamos más? Al homosexual. ¿Y sabes qué? La Biblia los encasilla en la misma medida. Porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, no es que Dios esté diciendo, bueno, tú, pues los amo a todos. Acuérdense de algo, Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. ¿Por qué? Simple y sencillamente por algo, porque los que practican tales cosas se hacen enemigos de Dios. Ahora, los que practican, esta palabra viene del griego praxo o praxis, que significa hacer continuamente. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta todos los que somos creyentes. Si tú y yo estamos practicando y haciendo exactamente lo mismo, entonces debemos de tener cuidado en nuestra vida, porque no podemos estar practicando todo el tiempo, ¿verdad? Todo aquello que no le agrada a Dios. Y nadie hay más juez en nuestra propia vida que nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, el hombre entonces prefirió adorar a las criaturas que al Creador. Entonces dice que Dios los dejó hacer lo que el hombre quería hacer. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el hombre? Lo dice Romanos, entregarse a sus propias pasiones. ¿Cuáles son nuestras propias pasiones? Las que no convienen, eso dice la Biblia. Las que no nos convienen, esas son las que nosotros estamos buscando continuamente. Ahora, ¿por qué? Porque estas pasiones que no nos convienen, ¿sabes de dónde vienen? De una mente reprobada, dice Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada y empezaron a hacer todo lo que no debían de hacer. Por eso estamos entendiendo ¿por qué es el evangelio? ¿Cuál es la importancia del evangelio? Porque muchas veces no hemos comprendido la vitalidad del evangelio y creemos que el evangelio se trata de llenar la iglesia. No se trata de llenar la iglesia, el evangelio se trata de Cristo Jesús, de Dios el Padre haberlo enviado para cumplir un propósito. ¿Cuál? Restaurar la relación del Padre con su creación, entre los cuales estamos tú y yo. Ahora, ¿qué son todas estas cosas que no nos convienen? Mira, es que dice la Biblia que todos fuimos atestados de injusticia. Eso es lo que está diciendo. Vamos a empezar a enumerar un poquito eso que vimos la semana pasada acerca de Romanos 1, ¿verdad? Versículo 28, 26, 27. Dice, atestados de toda injusticia. ¿Qué es lo que dice una persona que es moralista? Ay, si no, Ángel, ay, si no, para que veas. Yo injusto, pero ni en lo más mínimo, ¿no? O sea, solamente que se metan conmigo, ahí sí ya cambia la cosa. Pero yo injusto no soy, ¿verdad? Eso es lo que dice una persona moral. La fornicación, ¿qué es lo que dice el moralista? No, para nada, yo no estoy en eso. Yo jamás vendería mi cuerpo a alguien, yo lo haría por amor, ¿no? Sabes, la palabra fornicación viene de la palabra porneia, que significa vender tu cuerpo, dar tu cuerpo a alguien. Por eso el adulterio y la fornicación es exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú le estás dando tu cuerpo a alguien que no le pertenece. ¿Sabes a quién le pertenece tu cuerpo? A Dios, primeramente. Y segundo, si estás casado, a tu mujer o a tu esposo. Entonces, cuando nosotros damos nuestro cuerpo, soltero, si tú das tu cuerpo a alguien que no es Dios, estás fornicando. Si tú das tu cuerpo casado a alguien que no es tu cónyuge, estás adulterando. Entonces, como no te pertenece y no me pertenece, entonces nosotros estamos cometiendo eso. Y de ahí viene la palabra pornografía. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a meternos en rollos, en cosas que no nos convienen. ¿Qué dice el moralista cuando dice perversidad? No, ¿cómo crees? Avaricia. Uy, no, yo siempre doy cuando me dan, ¿no? Yo siempre voy a dar cuando alguien me da. Si no me da, pues no le doy. Maldad, el moralista dice, ¿cómo crees? La verdad, siempre me he caracterizado por ser bondadoso. Envidia, y el moralista dice, no, yo nunca envidio a nadie, y menos a los envidiosos, ¿no? Homicidios, el moralista dice, yo nunca he matado a alguien. Contiendas, bueno, así como contienda, jamás, ¿verdad? O sea, nada más que no me busquen porque sí me van a encontrar. Engaños, engañar jamás, solo dile que no estoy, ¿no? Esa es la típica, ¿no? Te están buscando, dile que no estoy, que yo no vine.
Malignidad, no menos. Murmuradores, no, que va. Sí te voy a contar, pero te cuento para que oremos por nuestro hermano adúltero que está en pecado, ¿verdad? Esa es la palabra murmurar, hablar mal de alguien, ¿verdad? Sabes, bien decir o bendecir no tiene nada que ver con algo místico. No es que yo a veces escucho a personas que dicen, te bendigo. Sabes, la palabra bendecir significa bien decir. No es nada místico. No es que si nosotros los que nos paramos al frente oramos por una persona y nosotros ya automáticamente al decir te bendigo, entonces algo estamos desatando, algo estamos rompiendo. Eso no enseña la Biblia. Es bien decir. Si yo le digo a una persona, sabes que yo te bendigo, le estoy diciendo, literalmente le estoy diciendo, estoy hablando bien de ti. Pero ¿sabes en quién está el poder de bendecir? En Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos, ¿no?, el poder de hablar bendición o maldición. Lo que está diciendo nosotros, en nuestra boca tenemos la capacidad de hablar bien o de hablar mal. Pero no son cosas místicas que enseña la Biblia. Detractores, aborrecedores y todo eso, dice la Biblia. Vimos por qué Dios está airado con el hombre, porque todos estos 24 calificativos, en todos ellos nosotros hemos participado de una o de otra manera, queriendo o sin querer, dijera la chimoltrufia, ¿verdad? O sea, no es algo que muchas veces nosotros queremos hacer, pero está dentro de nuestra naturaleza. Lo hemos explicado de muchas maneras. Si un pequeño escorpión bebé nos lo encontramos y yo digo, lo voy a adoptar, pobrecito, no tiene mamá, ¿verdad? Lo agarro, lo guardo en su cajita, lo alimento. Cuando yo le meta la mano, ¿qué va a hacer ese escorpión? Me va a picar porque es su naturaleza. Lo mismo pasa con nosotros. Ahora, cada vez que va avanzando esta lista, el hombre moralista dice y actúa así. Voltea con el que está a tu lado y dile, amigo, la realidad es que como que necesitas a Dios, pero estaré orando por ti. Eso es lo que diría el moralista, ¿verdad? Voltearía al lado y diría, como que estás necesitando a Dios, ¿verdad? El güero se ve que necesita mucho a Dios, pero voy a estar orando por él, ¿verdad? El moralista todo aplica al que está al lado, nunca aplica para sí mismo. Romanos 2:1 dice, por lo cual, por todas estas cosas, ¿por cuáles cosas? Por ser aborrecedores, ¿verdad? Por ser murmuradores, por ser vanidosos, por ser jactanciosos, ¿verdad? Por adulterar, por fornicar, por todo esto, dice el apóstol Pablo, hombre, eres inexcusable. La palabra inexcusable se traduce como indefendible. O sea, no podemos encontrar defensa por todo esto que hemos hecho. Ahora, dice, oh hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y sabes, todos nosotros hacemos categorías, ¿sí o no? Morales en nuestra mente. Ponemos en 3 canastas diferentes. Aquellos que son malos, malos como la carne de cochino, ¿sí o no? Y en esta canasta metemos a Hitler, al mocha orejas, al mucha orejas, o sea, Salinas, ¿no? Porque es el innombrable, ¿no? A la mataviejitas, a Chucky, a la mamá de Chucky, o sea, el Baster Gordillo, a Peña Nieto y el más malo de todos últimamente, Luisito Rey, ¿sí o no? A ese lo metemos en esa canasta y decimos, estos sí son malos, 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 malos. Metemos a los buenos, buenos, ¿no? Que entre ellos estaría los que somos evangélicos de muchos años, Billy Graham, ¿no? Nuestro mayor exponente en el evangelio, ¿no? A la Madre Teresa de Calcuta, a nuestra santa abuelita, todos hemos tenido una santa abuelita, ¿sí o no? A esa que nunca hacía nada, al dios Eóleo, ¿no? Porque él pelea contra la gente que es mala, ¿no? Y tenemos ahí un sinfín de gente buena que nosotros catalogamos. Y en la tercera canasta ponemos a los no tan buenos y a los no tan malos, entre los cuales entramos tú y yo, ¿sí o no? Porque de repente nosotros decimos, bueno, yo no soy tan malo. O sea, no soy así como la Madre Teresa de Calcuta o Billy Graham, pero tampoco soy como Hitler o el mocha orejas. O sea, ahí voy, ahí la llevo, ¿no? Pero la Biblia, como no tiene grises, iglesia, o es blanco o es negro, no podemos catalogarnos así. O estamos o no estamos.
Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Eso es lo que Cristo Jesús vino a decir. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero envió a Juan el Bautista y eso enseñaba, y después Jesús siguió predicando el mismo sermón. Sabes, muchas veces decimos, es que Diosito es tan bueno, tan bueno, tan bueno. No. Sí, pero Dios también es justo, pero Dios también es santo, ¿verdad? Es misericordioso, pero tiene un justo juicio sobre toda la creación. Ahora, entre Dios y tú, ¿quién determina en qué canasta entra cada quien? Si somos honestos. O sea, ¿quién englobó a esas personas en cada canasta? Nosotros, iglesia. Nosotros decidimos quiénes son buenos o quiénes son malos. Dijera un amigo, un ejemplo por ejemplo. Vamos en la carretera bien cristianos escuchando alabanzas, ¿no? Y vamos ahí bien metidos cantándole al Señor, escuchando a Marcos Witt, a Marcos Vidal, a Marcos Barrientos, a Marcos Brunet, a Marco Antonio Solís el Buki, ¿no? Todo lo Marco es cristiano, entonces todo aquello que se empiece con Marco, ¿no? Es evangélico. Pero ya sabemos que de repente vamos ahí bien metidos y de repente del otro lado viene un tipo con las luces encendidas, las altas, y nos viene dando en la cara, y en ese momento se nos fue lo cristiano. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Nuestra primera reacción, oye, bájale a tus luces, que no piensas como si la carretera fuera tuya, nada más. Y empezamos a alegar, ¿sí o no? Es nuestra naturaleza, es nuestra tendencia. Pero nosotros no nos ponemos a pensar en esto, iglesia. Que probablemente se le fundieron sus luces estándar, ¿verdad? Sus luces naturales, y trae esas porque no tiene otra. Y tampoco nos ponemos a pensar que probablemente esa persona a lo mejor no tiene trabajo y por eso no puede cambiar los focos. Y son muchas cosas que a veces el hombre moralista está juzgando todo, en lugar de repente tener un poco de misericordia del que está al lado. ¿Qué pasa si le preguntamos a cualquier persona, ¿dónde crees que vas a ir tú? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué es lo que normalmente contestan? ¿Le has hecho esa pregunta a alguien? Nosotros muchas veces, la manera de evangelizar que a veces usamos es esa, ¿no? Y a veces la gente nos dice, bueno, o sea, no soy tan malo. O sea, digo, tampoco sé que soy muy bueno, pero tampoco soy tan malo, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que al cielo no vamos a ir por ser buenos o por ser malos? Al cielo vamos a ir por la obra redentora de Jesucristo, porque es el único que pudo satisfacer la ira del Padre. Fue el único que pudo recibir todo el castigo por el pecado tuyo y mío y de aquellos que no conocen a Cristo y aquellos que ya conocen a Cristo. Entonces, por la expiación de Cristo, por el sacrificio eficaz de Cristo, es por el cual tú y yo tenemos acceso al cielo, no por portarnos bien o no por portarnos mal. Carlos Spurgeon, uno de los predicadores más conocidos en la historia cristiana, dice: la moralidad puede mantenernos fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo puede mantenernos fuera del infierno. ¿Sabes por qué? Digo, esto es lo que está tratando Romanos. Yo sé que de repente dices, ay, qué duro, pero es lo que está tratando Romanos. Y una de las cosas que de repente ya no se hace hoy en día en la iglesia es predicar del infierno, porque todo es prosperidad, 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 que te vaya bien, que estés muy bien, cuando lo menos que busca Dios es que tú y yo estemos cómodos, sino que seamos salvos. ¿De qué? De su propia ira, no del infierno, no de la maldad, no de Satanás, sino de la ira de Dios. Pablo decía, horrible cosa es caer en manos de un Dios airado. Imagínate esto, pero a veces no tenemos conciencia de que nuestro Dios, así como nos ama, así también aborrece el pecado. Y es importante que las iglesias hoy en día prediquen del pecado, porque no venimos a la iglesia para sentarnos y estar escuchando un evangelio que nos adormece nada más, sino estar escuchando lo que Cristo Jesús predicó desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis. ¿Qué cosa? Acérquense a Dios, arrepiéntanse, acérquense a Dios, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, decía, ¿verdad?, Isaías. Y esto pasa en todas las áreas. ¿Sabes por qué? Mira, es muy sencillo. El hombre moralista es algo que tú y yo batallamos todos los días. Si tú conoces una persona que tiene adicciones, un drogadicto, ¿qué hace? ¿Verdad? Dice, bueno, yo sí me drogo, pero yo no le ando pegando a mi esposa.
como aquel alcohólico. ¿Y qué hace el alcohólico? Bueno, yo sí tomo, pero no me drogo. Pero ambos, ¿verdad? Las dos cosas producen algo que destruye nuestro cuerpo y nuestra mente. Mira, y es más, te voy a decir esto para que de repente podamos analizarlo. Aún en las cárceles existe esta clasificación del hombre moralista, ¿verdad? ¿Qué hacen los narcotraficantes, los asesinos y los ladrones o secuestradores y defraudadores? Sí, nosotros estamos mal, pero no somos como esos pedófilos o violadores. ¿Y sabes que a los pedófilos y a los violadores los tratan de una manera todavía más cruel? Yo tengo una pregunta, ¿quién clasificó eso? Si sigue siendo un delito y sigue siendo pecado, el hombre. ¿Por qué? Porque uno siempre... lo que me encanta de este evangelio, ¿sabes qué es? Que te quita las máscaras. Que nosotros cuando nos paramos aquí no nos paramos sintiéndonos superior a aquel que nos escucha, sino sabiendo que soy un pecador que necesita la redención de Cristo todo el tiempo de mi vida. A veces hasta les pedimos a Dios que elimine el mal del mundo, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites este mal? ¿Sabes que si Dios eliminara el mal del mundo, vamos tú y yo por ahí? Porque dice la Biblia, ¿verdad? Yo estuve buscando a alguien que hiciera lo bueno. ¿Y qué dice? No encontré a nadie. Ahora, tú y yo no podemos presentar defensa ante Dios, pero ¿sabes qué? Jesús sí. Jesús dice en la Biblia que es nuestro abogado delante del Padre. Él es el único que puede abogar por ti, por mí. Y este es el tiempo, muchos teólogos dicen que este es el tiempo donde Jesús está abogando, donde Jesús vino a ser el abogado tuyo y mío y de todo aquel que se arrepienta y que venga delante de Él. Pero llegará un día donde dice la Biblia, el día del Señor, el día del juicio, donde Jesús no vendrá como abogado, sino vendrá como juez. Y ese día, entonces las cosas van a cambiar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no creemos. ¿Y sabes por qué no creemos que Jesús va a regresar? Porque no se nos predica. ¿Qué es lo que hablaban los apóstoles? El día del Señor está cerca, el día del Señor. Han pasado 2000 y cacho de años, ¿verdad? Y el Señor no ha llegado, pero nunca dejaron de predicarlo. Nunca dejaron de predicar que un día iba a regresar el Cordero inmolado por cada uno de nosotros, por su amada iglesia. Y es por eso que hay un énfasis en nuestro corazón de predicarte lo que la palabra de Dios enseña. El moralista se caracteriza por esto, usar frases como estas: yo jamás haría lo que él está haciendo. No, yo jamás. Yo ni me metería a esto ni haría esto. Pero Pablo está diciendo, tú que juzgas a hombre, cualquiera que seas, ¿conoces a alguien que sea así? O muchas veces eres así. Yo lo he sido. Mira, yo batallo mucho con el juicio y les digo a mis amigos, yo tengo una tendencia a ser juicioso. Tengo una tendencia a decir, no, esto no, no, esto no. ¿Y sabes por qué? Porque así me enseñaron. Y aparte así es mi naturaleza. No solamente es que me enseñaran así, porque yo siempre estuve abajo de otros que eso está mal, esa iglesia está mal, eso que están haciendo está mal, eso no está bien, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y aparte añádele que así es tu naturaleza. Pues ¿cómo crees que nuestra mente está llena de qué? De juicio. Cuando la Biblia dice que el único juez es Dios. Pablo dice, Señor moralista, pero tú tampoco tienes excusa, en pocas palabras, porque eres inexcusable quien quiera que tú seas. Pablo no le está escribiendo a los intelectuales de esa época, no le está escribiendo a los griegos solamente. Porque muchas veces por tener ciertos estudios nos creemos superiores a los demás, ¿sí o no? Ah, bueno, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado. Ay, no, por favor, ¿no? Pablo tampoco les está escribiendo a los ricos que creen que por su dinero por dar ofrendas mayores o van a ganarse algo. La realidad es que Pablo tampoco lo estaba haciendo de esa manera. Pablo tampoco le estaba escribiendo a los espirituales que creían que por sus oraciones o sus ayunos iban a ser mejor recibidos. Pablo le estaba escribiendo, quien quiera que seas tú, a lo que te dediques, lo que hagas, lo que eres. Quien quiera. Eres inexcusable delante de Dios.
Entonces esta palabra, quien quiera que seas tú, ¿a quién engloba? Ricos, pobres, altos, gordos, chaparros, ¿verdad? Chimuelos, tuertos, ¿verdad? Guapos, feos, intelectuales, ignorantes, engloba todo el ser humano. Todos somos inexcusables, iglesia. Todos, absolutamente todos. Pastores, ministros, profetas, apóstoles, todos delante de Dios somos inexcusables. Todos podemos caer en este error. Aún siendo cristianos, podemos caer en el error de siempre estar juzgando al que está al lado. ¿Sabes? El evangelio fue dado ¿para qué? Para compartirlo. ¿Qué significa la palabra evangelio, iglesia? Buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que nosotros, siendo pecadores, Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Pero necesitamos estarlo recordando todo el tiempo. ¿Cómo piensa el hombre moralista? No, el gobierno tiene la culpa. De la situación en la que estamos, el gobierno tiene la culpa. Y podríamos decir, pero Ángel, pero sí es verdad. Y nosotros, cuando el semáforo está en amarillo y sabemos que ya no podemos seguir, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Nos lo pasamos? ¿Sí o no? Entonces no nada más el gobierno tiene la culpa. Y si de repente viene alguien y nos pide una mordida, ¿verdad? Y nosotros participamos, entonces no solamente el gobierno tiene la culpa, sino que nosotros también participamos de la corrupción del gobierno. Y esto es importante que nosotros comprendamos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que quiere hacer es que tú y yo dejemos de juzgar al que está a nuestro lado y aprendamos a amarle. Por eso esta palabra del apóstol Pablo es tan fuerte, porque nos dice, tú no te salvas. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo mismo, dice el apóstol Pablo. Ahora, la palabra juzgar significa, en esta porción de la escritura, entresacar, separar, aprobar, pronunciar juicio o incluso condenar. O sea, Pablo nos está diciendo, hombre, cualquiera que seas, tú que te apruebas a ti mismo para juzgar a otros, en lo que estás juzgando, te estás condenando a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos los que nos aprobamos para condenar o para juzgar. Cuando la Biblia dice que el único que puede juzgar o condenar es Dios. Por eso es la importancia de que como creyentes aprendamos a amar con el justo juicio de Dios al que está a nuestro lado. Y sé que esta palabra puede ser fuerte, pero mira, iglesia, yo prefiero que sea fuerte y que me confronte y que de repente digas, Dios mío, perdóname, qué doble moral tengo. Muchísimas veces. ¿Y sabes por qué nos condenamos a nosotros mismos? Por aquello que estamos juzgando. Porque es lo mismo que tú y yo estamos haciendo muchas veces. Ay, no, Ángel, yo no soy igual que ese pecador. A mí ni me metas en este rubro. Pablo nos trata de decir, tú quien quiera que seas, te pones a juzgar a los demás diciendo que ellos son, pero en el momento que nos aprobamos para juzgar, mira, quiere decir que tenemos la capacidad. Cuando tú y yo juzgamos a alguien es porque tenemos la capacidad para darnos cuenta de que la otra persona está mal, ¿sí o no? Pero entonces si tenemos la capacidad para juzgar a nuestro prójimo y decir que está mal, te hago una pregunta, ¿no tendríamos la capacidad para darnos cuenta que también nosotros estamos mal? Te aseguro que sí. Pero es más fácil ver el pecado en el ojo ajeno, ¿verdad? O en el creyente ajeno que en nuestra propia vida. Y el evangelio no fue para crear buenas personas, escúchame, sino nuevas personas, nuevas. ¿Qué quiere decir? Que esta persona nueva no es que vaya a dejar su naturaleza, ¿verdad? Porque yo te hago una pregunta, ¿hace cuánto fue el último momento en que pecaste? No me vas a decir que ayer, porque aún dice la Biblia, en la mañana, ¿verdad? Cuando nos despertamos, un mal pensamiento, un mal decir, todo aquello se convierte en pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Se le convierte en pecado. Por eso te estoy diciendo, no es que, ay, sí, ya llegué a Cristo y ya me convertí en una persona que no peca. No. Porque entonces todo mundo vendría a la iglesia. Si eso fuera, y lo hemos hablado, si la iglesia fuera que llegamos, nos volvemos ricos, talentosos, guapos, ungidos, ¿verdad? Y dejamos de pecar, ¿qué hacen allá afuera?
Deberían de estar todos aquí adentro porque todos seríamos la octava maravilla del mundo. Pero la Biblia no está diciendo eso. Está diciendo que Jesús lo que vino a hacer fue cambiarnos de posición, mas no de condición. La condición, el proceso de santidad es un proceso gradual en el cual vamos caminando y trabajando los hombres todos los días de nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo y aún Jesús: el que robaba ya no robe. Pero ¿a quién le tiene que costar el dejar de robar? A ti y a mí. El que mentía ya no mienta. Dejemos de mentir, pero es una decisión personal. Ahora, lo que hizo Jesús fue: ¿sí son pecadores? Sí, pero yo los voy a salvar. Y como yo soy el abogado, ¿verdad? A mí se me imputa el pecado, yo lo llevo en la cruz, yo asumo el cargo, yo asumo el riesgo. Y entonces tú dejaste de ser pecador no por tus obras, sino por lo que yo estoy haciendo en la cruz. Por lo tanto, ahora eres amado de mi Padre, porque yo pagué el precio por ti. Yo pagué tu fianza, en pocas palabras. A veces es ese pecado más grande en la vida de nuestro compañero, ¿verdad? Es que Josué es un mentiroso, güero. Pero no digas que yo dije eso. Si te preguntan, le dices que fue Irra, ¿no? Porque muchas veces estamos en esta lucha, ¿verdad? O sea, sí, ay, mira qué mal se porta, mira qué mal está haciendo, mira qué mal está haciendo esto. Mira, una de las cosas que a veces nosotros somos muy criticados como iglesia es: Ángel, ¿ya sabes lo que está haciendo fulanito, sutanito de tal? Sí. ¿Y no lo vas a disciplinar? No, porque yo no disciplino. El que corrige es Dios. El que disciplina es Dios. El que pone a cada quien en su lugar es Dios. Ahora, si no te pone en tu lugar, la pregunta sería: ¿es tu padre o no es tu padre? Porque un padre que ama a su hijo, ¿qué dice la Biblia? Lo corrige. Así de sencillo. Y a veces la gente se enoja con nosotros, ¿no? Y otros amigos pastores, ¿sabes qué? No. Porque si a la exposición del evangelio las personas no cambiamos, ¿qué me espero yo estar ahí una y otra diciéndole a la persona: deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto? Si no le hacen caso a la Biblia o no le hacemos caso a la Biblia, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Aquí lo importante, iglesia, es que tú y yo aprendamos a reconocer la autoridad, sobre todo, de la palabra de Dios en nuestra vida. Y decir: sobre toda conducta y sobre toda mi fe, la palabra de Dios está por encima de todo. Si yo no reconozco eso, entonces quiere decir que he estado perdiendo mi tiempo. Porque la palabra de Dios nos debería de regir, iglesia. No un hombre, no un pastor, no unos líderes, sino la palabra de Dios. Cuando Pablo utiliza la frase hacer lo mismo, está hablando de un acto aislado de un creyente. No está hablando de ese como: ay, bueno, me equivoqué, lo siento, la regué, pequé. No, está hablando de algo que es constante, algo en lo cual estamos practicando todo el tiempo. Romanos 2:2 dice el apóstol Pablo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora, la palabra, ya lo vimos, la palabra practican viene de la palabra praxo o praxis, que significa desempeñar repetida o habitualmente la misma cosa. Entonces, este juicio de Dios es para los que practican. ¿Se acuerdan que Jesús decía: pero los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, todos estos, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios? Los que practican, iglesia. Porque muchas veces creemos que venir a la iglesia nos hace ser santos y sin mancha. No, yo puedo pecar y puedo caer. Eso no significa que voy a estar practicando el pecado. Si yo soy un verdadero creyente, si yo realmente creo en Cristo y la obra de Cristo está en mi corazón, no me va a permitir estar practicando exactamente lo mismo. Como el rey David, ¿se acuerdan? El rey David cayó en adulterio y de repente, ¿qué sucedió? Vino el profeta y le dijo: por cuanto tú esto, entonces será quitado de ti el reino y ta. Les hago una pregunta: ¿David volvió a practicar el mismo pecado? La Biblia no lo enseña, no lo muestra. Y estoy seguro de algo: si eso fuera así, la Biblia mostraría que David volvió a caer en lo mismo. Sin embargo, es estar en esa lucha constante. No voy a seguir practicando lo mismo. No voy a seguir haciendo aquello que sé
que no me conviene. Hay una diferencia radical entre una persona que habita en Cristo y que de vez en cuando peca, y en otra que habita en el error y que de vez en cuando viene a Cristo. Hay una grandísima diferencia. Ahora, cada vez que nosotros apuntamos a una persona con un dedo, hay 3 dedos apuntándonos a nosotros. Cada vez que tú y yo estamos juzgando a alguien, hay 3 personas más juzgándonos. Por eso la importancia, iglesia, de nosotros decir: ven como estés, pero ven a Cristo. Ven como estás viviendo, pero ven a Cristo. Él es la única oportunidad para tu alma y para la mía, ¿no? Estoy afligido, ven. Estoy en este pecado, ven. O sea, porque ¿sabes qué? La única manera de que las tinieblas se vayan de una vida es parándose delante de la luz, ¿verdad? Así sea un foquito en un cuarto de este tamaño, ¿verdad? Y todo estuviera cerrado, pero un foquito alumbraría para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de que hay. Salmo 9, versículo 4 dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Dios está sentado en su trono juzgándonos. Lo que pasa es que nosotros no queremos escuchar eso, iglesia. No queremos escuchar que Dios está juzgando y que Dios va a juzgar. Lo que queremos escuchar nada más es que Dios te va a bendecir. Pero te voy a decir algo: tú puedes tener una bendición en esta tierra y llegar al cielo sin tener nada. Y si es que llegamos. Por eso es importante predicar el evangelio completo de Jesucristo, y no nada más las buenas nuevas, sino todo un evangelio integral que nos haga a nosotros como creyentes de repente decir: a ver, esto que estoy haciendo no es correcto. Dios juzga con justicia santa y perfecta y sin defecto, iglesia. Salmo 9:8: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él lo va a hacer, Él lo está haciendo y lo seguirá haciendo. No, pero Dios es bueno, sí, y por amor juzga. ¿Sabes por qué? ¿Se acuerdan hace poquito lo que pasó con la nación de Haití? Tengo un amigo que se llama Luc Jean-Baptiste, y él es haitiano, su papá es cónsul. Y aparte él es cristiano, y pues bueno, estábamos compartiendo y un día me habla y me dice: Ángel, necesito que estén orando por nosotros, y si pueden apoyarnos, por favor apóyanos porque las cosas están muy difíciles. Él, siendo de ahí, participando en todo eso, nos decía: Luke, nos decía, mira, la verdad es que yo sé que Dios está juzgando a mi nación. Nosotros como cristianos lo sabemos. Dice, pero estamos tan agradecidos con Dios porque en medio de todo este juicio la gente está volteando a ver el evangelio, está volteando a ver a Cristo. Porque muchas veces hasta que no nos sucede algo, a nosotros o a algún familiar, ¿verdad? Entonces es cuando paramos y volteamos a ver a Cristo. Y entonces sí, recapacitamos y decimos, Señor, perdóname, aquí estoy. Yo tengo una pregunta: ¿por qué tenemos que esperar hasta que suceda algo cuando dice la Biblia que Dios está tan cerca de nosotros como a una oración de nuestra boca? ¿No? Hasta que no se nos muere alguien, hasta que no se accidenta alguien, hasta que no pasa algo, entonces nosotros decimos, sí, Señor, aquí estoy. Yo tengo una pregunta: ¿cuándo el evangelio de Jesucristo fue agradable a los oídos? Nunca. Nunca fue agradable a los oídos. Es más, ¿se acuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén, verdad? Y todos empiezan a poner las palmas y Él viene en su pollino y todos, salve, Hosana, hijo de David, y todos, wow, 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 wow. Pero Jesús todavía no predicaba como empezó a predicar después. Empieza a predicar su evangelio y entonces el día de su muerte todo el mundo lo odiaba. Los mismos que lo glorificaban eran los mismos que lo vituperaban. Por eso el evangelio de Jesucristo no es tan digerible a los oídos. Es como ese rollo que dice en Apocalipsis, que primero te lo comes y es amargo, pero una vez que cae al vientre se vuelve dulce. ¿Por qué? Porque una vez que comprendemos quién es Cristo y quiénes somos nosotros, decimos, miserable de mí, dijera el apóstol Pablo, y bendito sea el nombre del Señor. Y es algo que cambia nuestra vida. Salmos 11, versículo 7 dice, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios es el juez justo y su juicio es justo, iglesia.
totalmente justo. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios traerá su juicio en su tiempo, iglesia. Lo importante es, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? ¿Juzgamos o amamos? ¿Juzgamos o perdonamos? ¿Juzgamos o resarcimos el daño? ¿Verdad? A mí algo que me encanta, y te soy honesto, que me encanta de la gente, que por lo menos yo tengo esa relación con ellos aquí en la iglesia, de que no estamos buscando poner caretas de nada. De nada. ¿Por qué? No porque seamos mejores personas que nadie. Sabemos que no somos mejores personas que nadie. Simple y sencillamente lo único que estamos buscando es que el evangelio de Cristo sea predicado. Punto. No somos una iglesia grande, pero hasta el día de hoy no nos ha faltado absolutamente nada. Dios se ha encargado de proveer su obra. ¿Sabes por qué? Porque si algo Dios está buscando en las personas es eso, que vengan delante de Él y digan: Señor, perdóname, te necesito tu gracia, necesito tu misericordia, necesito tu favor. Este soy, tal cual soy delante de ti, Señor. Tengo problemas, tengo vicios, tengo adicciones, tengo luchas, tengo momentos difíciles. De repente me vuelvo la bestia, ¿no? Y de repente la bella, ¿no? Y yo qué sé, pero necesito tu gracia, Señor. Y cuando venimos delante de Cristo, ¿verdad? Con esa actitud, dice la Biblia, que Dios resiste a los soberbios, pero levanta a los humildes. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No seamos soberbios, iglesia, no seamos de doble moral. Pablo nos hace esta pregunta en Romanos 2:3, nos falta un versículo. Dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, crees que tú escaparás del juicio de Dios? Y esto es para ponernos a pensar, iglesia. Si el juicio de Dios es justo y nosotros aprobamos ponernos en la posición de juez, o sea, la de Dios, ¿creemos que vamos a escapar del juicio de Dios? ¿Y de qué manera creemos que escaparíamos? No vamos a escapar ni escaparemos del juicio de Dios, iglesia. Ahora, no estoy hablando, o sea, quiero que me comprendas algo. No estamos hablando de que si Dios te ha salvado vas a perder tu salvación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el apóstol Pablo está diciendo: deja de juzgar, deja de tener un juicio en contra de tu hermano porque te crees superior a él. ¿Qué pasa hoy en día? Si tu ministerio, lo hablo en específico de los pastores, si tu ministerio ha crecido, entonces yo, pastor, soy superior al pastor que tiene una iglesia pequeña. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Si mi iglesia tiene miles de personas, entonces las pequeñas iglesias no son dignas, porque nosotros sí oramos. Este es el fruto de nuestra oración. Mentira. Ese es el fruto de la gracia de Dios, primeramente. Y segundo, hay maneras de atraer a las personas, ¿verdad? Yo te hago una pregunta: ¿qué es más fácil atraer? ¿A un niño con una hamburguesa o a un niño con una ensalada? ¿Qué es más fácil atraer a un niño con dulces o atraerlo con fruta? Por eso hay muchas iglesias que no son tan grandes. Porque cuando alguien predica un evangelio que no te endulza el oído, iglesia, ¿tú qué haces? No, yo quiero que me hablen de todo lo que Dios va a hacer por mí. Dios ya lo hizo. Que no se nos olvide, Dios ya lo hizo. Ya murió en la cruz del Calvario. Ya fue vituperado por causa tuya y por causa mía. ¿O que creemos que fue por causa de los judíos? No, dice que murió por todo el pecado del mundo. Eso es lo importante, iglesia, comprender de dónde Dios nos ha salvado y de dónde Dios nos ha sacado y por qué estamos aquí. Te hago una pregunta, imagínate esto: Jesús, el Hijo de Dios,
¿Dónde andaba metido, iglesia? Con los comelones y bebelones, con las prostitutas y con los pecadores. Ese es nuestro Señor. Y andaba con ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no venía por los que se creían santos, sino por los que eran pecadores. Pero es importante comprender que nuestro juicio no puede ser, Él está haciendo el mal, Él está haciendo el mal. Yo de verdad a veces mira, yo cada vez que alguien de aquí de la iglesia comete algo y otros amigos lo ven, ahí están los fonazos. ¿Ya viste a fulanito? Y yo, pa' la renta. O sea, ya sé que por lo menos una vez por semana alguien me va a echar un fonazo. ¿Y qué quieres que te diga? Lo único que te voy a decir es esto: peca diferente a ti. Diferente a ti. Yo no me voy a poner a salvar, ¿verdad? Porque yo no soy Cristo. Yo no me voy a poner a defender lo que es indefendible. Pero yo no soy el juez de mi hermano. A veces nos ven aquí, estamos predicando y a veces vemos las caras, y Israel, Cristian y yo, cuando de repente compartimos y vemos la cara y decimos, pues es lo que me tocó predicar del evangelio. O sea, discúlpame, no quisiera decírtelo, pero creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Y podríamos aventarnos mensajes tan gloriosos, ¿verdad? Y decirte, wow, mira, el Señor te quiere decir esto, y la fe, y si tú haces esto vas a lograr esto, y si esto, y 7 pasos para abrir las puertas del cielo, ¿verdad? 5 pasos para que la bendición del Señor venga sobre tu vida. Y luego, después de todo eso, ¿qué hay, iglesia? ¿Qué es tangible? ¿Qué es real? Nada. Tú que antes tenías un bochito del 78 y ahora tienes una supernave, ¿cuál es la diferencia? Pues que esta está padrísima, pero una vez que la tienes, ¿fuiste mejor persona? ¿De verdad? La realidad es que no. La realidad es que los bienes no nos hacen mejores personas. La realidad es que el tener mayor conocimiento que otra persona no nos hace mejor persona. Entonces Pablo está atacando eso en el creyente, porque Pablo les estaba hablando ¿a quiénes? A los creyentes, no a los incrédulos, a los creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a Cristo y ¿sabes qué sucede, iglesia? Nos sentimos superiores que los que están allá afuera. Aquí está Aarón y Berta, y ellos tienen un amigo que es bueno, ¿no? Que ¿cómo lo digo? Abiertamente es homosexual. Yo tenía problemas con esto. Toda mi vida yo decía, no manches, no me quiero llevar con ellos. No, esto, no el otro. Un día voy a su casa. Yo llegué cansado del trabajo, estaba el amigo de Berta. ¿Y sabes qué sucedió? Este chavo agarró y empezó a servirnos. Y Dios me dio una cachetada con guante blanco, porque me dijo, ¿por qué te crees tú superior a él? ¿Por qué te crees mejor persona que él? La realidad es que yo me quedé callado, y cuando salí de casa de Aarón yo iba pidiéndole perdón a Dios, porque dije, Señor, perdóname, tienes toda la razón. Pero es esto, porque a veces creemos que somos superiores a los demás, porque hacen o dejan de hacer tal cual cosa. Desde ese día yo cada vez que lo veo lo saludo con mucho afecto y digo, ojalá un día él conociera el evangelio y saber que Dios tiene amor tanto para él como lo tiene para conmigo. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo. Lo único que la Biblia enseña es que un día le daremos cuentas a Dios. Y cada quien va a tomar la decisión de decir, ¿qué estamos haciendo? Pablo dice en la Biblia, en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Si te complaces en practicar algo que deshonra a Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo sabrá alguien que está haciendo algo incorrecto si nosotros no les predicamos el evangelio? ¿Cómo sabrá nuestro prójimo, nuestro vecino, el enojón, el que cada vez que hacemos algo nos dice malas palabras o algo, ¿no? Una vez una persona de la iglesia me dice, es que mi vecino me quiere matar a mi perra.
Le digo, ¿y qué hace tu perra? Pues es que a veces se sale y hace sus necesidades, pero yo al ratito la recojo. Le digo, bueno, ¿cuántos años tiene tu vecino? Pues tiene tantos años. Bueno, ya es una persona mayor. Sí, pero es que es un amargado. Le digo, ¿y cómo se le quitará la amargura si tú no le predicas el evangelio? ¿Cuándo le has hablado de Cristo? ¿Cuándo le has hablado de ese amor que Cristo tiene para contigo? Jesús estaba hablando esto para los religiosos, para los moralistas, y el apóstol Pablo también. Y este tipo de personas siempre han existido, existirán, y muchas veces nosotros nos convertimos en ellos, ¿verdad? Nos hemos convertido a veces en personas doble moral, ¿verdad? O religiosos. No, yo con él no me llevo. No, yo con él no quiero tener relación. Cuando Jesús nos mandó ¿a qué? A predicar el evangelio, iglesia, a toda criatura, a todo aquel que lo necesite. ¿Qué dice el apóstol? En tiempo y fuera de tiempo, cuando se puede y cuando no se puede. Vamos a ver esta historia de Juan el Bautista, Mateo 3, 7 al 8. Dice, al ver Juan, él que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿quiénes eran ellos? Los moralistas y los religiosos de esa época, los que tenían mayor conocimiento que los demás, venían a su bautismo, les decía, mira, un hombre vestido con piel de camello que comía grillos, ¿verdad? Que lo hubiéramos visto hoy en día y todos le hubiéramos dado la vuelta, ¿va? Y ni nos les parábamos enfrente. Generación de víboras, o sea, imagínate esto, él está bautizando a los que creían. Y venían acá, vamos a pensar que llegaban los pastores, los sacerdotes, todos los del clérigo de esta época, ¿verdad? Y Juan está ahí, todo zarrapastroso, y ellos con sus túnicas, todos bien vestidos. Y Juan a los lejos, ni siquiera le dijeron nada, solamente vinieron. Y Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Yo tengo una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú? Sin embargo, este hombre tenía una pasión por lo que había escuchado de Dios, que le valía sombrilla. Y les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y qué crees que pasó? Que Dios nos levantó a ti y a mí como piedras vivas de su nueva iglesia. Lo que Juan les estaba predicando, lo que Juan les estaba hablando, se convirtió en realidad. Ahora tú y yo somos esas nuevas piedras. Juan les estaba diciendo a los moralistas, dejen de estar juzgando y hagan frutos de arrepentimiento. Dejen de juzgar lo externo y señalar con el dedo, porque eso no nos hace más limpios, iglesia. Mateo 3:10, Juan también dice, y ya también el hacha está puesta, la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, Juan no tenía temor de decir esto. ¿Y sabes por qué? Porque aquí no importa si tú y yo nacimos en cuna cristiana o en la banca de la iglesia, o si eres hijo o nieto o asistente del pastor. Aquí no importa, ¿eh? Este evangelio es para todos y es parejo. Por eso Juan, y no el Bautista, el apóstol Juan dice, esto no es por voluntad de carne ni por sangre. Porque no por ser nuestros abuelos o nuestros padres cristianos quiere decir que nosotros somos cristianos. Ni por yo en algún momento decirme que soy pastor quiere decir que mis hijos van a ser pastores. No es por herencia, iglesia. Porque si fuera por herencia, tu padre que ha sido cristiano desde hace años, te haría una pregunta: ¿cómo están tus hijos hoy en día? ¿Son cristianos? ¿Dan testimonio de ser creyentes? ¿O cómo están? Ahora, si no es así, entonces es importante que sigamos hablándoles de Cristo. En algún momento va a caer el 20. Tampoco es por años, tampoco es por experiencia, tampoco es por posición, tampoco por jerarquía, tampoco es por conocimiento, tampoco es por talento, tampoco es por desempeño.
Y esto lo dijo Jesús, ahora son las palabras de Jesús, no de Juan el Bautista. Mateo 12, 34, 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía lo que Juan les estaba diciendo y volvió a copiar el mismo speech. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Ahora, pongamos el contexto, porque yo me acuerdo a mí cómo mis pastores me traían a raya con esto. Yo soy súper carrillero, me gusta mucho bromear, me gusta mucho estar de molestón. Entonces yo de repente molestaba a mis amigos y de repente no faltaba el hermano fariseo y decía, por tus palabras vas a ser juzgado o condenado. Y yo decía, no manches. Llegó un momento en que yo no podía, o sea, yo ya cada vez que iba yo a hacer una broma era así como, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Voy a ser juzgado? ¿Voy a ser condenado? No. La realidad es que si tú echas tus chascarrillos y bromeas, no vas a ser juzgado por eso, iglesia. Lo que Jesús les estaba diciendo a estos fariseos es, por lo que ustedes están enseñando incorrecto, por ese evangelio que ustedes están predicando para sus conveniencias, van a ser juzgados o van a ser condenados o justificados. Porque también estaba Juan el Bautista predicando el otro evangelio, el que no era agradable a los oídos. Y por eso que él estaba predicando iba a ser justificado. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. O sea, ¿qué estaba pasando? Que estos hombres estaban desechando no a Pablo, sino a Dios. Hay dos maneras de enfrentar el juicio de Dios, iglesia. Como culpables y recibiendo el perdón por las obras de Cristo. Yo prefiero hacer decir, Señor, soy culpable de todo pecado, soy culpable de transgredir tu ley, pero perdóname, ten misericordia de mí. O como inocentes y recibiendo el perdón por nuestras buenas obras. ¿Qué dice Dios? Que las obras del creyente son como ¿qué? Como trapos de inmundicia delante de Él. Te hago una pregunta, escoge hoy qué prefieres, la obra de tu moralidad o la obra de su gracia. Yo prefiero la obra de su gracia, yo prefiero la gracia de Dios, no mi moralidad, no mis buenas obras, no lo que yo creo que es correcto, sino la gracia de Dios, esa gracia que transforma el corazón más duro, esa gracia es la que hace que un adúltero deje de practicar el adulterio y regrese a pedir perdón a su esposa. Esa gracia es la que hace que alguien que está viviendo un pecado lo deje de hacer y de repente diga, Señor, yo te necesito a ti. Lo hago porque te necesito, porque me doy cuenta de mi error y sé que mi error no me está llevando a nada bueno. El juicio de Dios comienza por su casa. Es por eso es tan importante que las iglesias no dejemos de predicar. También el juicio de Dios, también el infierno y el arrepentimiento. Las obras de Cristo y nuestra falsa moralidad. O sea, mira lo que dice 1 de Pedro 4, 17 y 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, fíjate lo que dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es fuerte, iglesia, yo lo sé. Pero es como cuando Dios, ¿verdad? Cuando tu papá o tu mamá te estaban corrigiendo. Al principio no es nada grato. Al principio decimos, no, pero ¿por qué? Pero toda disciplina con amor siempre trae un buen fruto. Ustedes que son papás, cuando se han sentado a platicar con sus hijos, hablarles con amor y aparte los han disciplinado,
siempre tuvo que producir un buen fruto, ¿sí o no? Porque Dios no quiere disciplinar nada más porque se le pega su gana, aunque es Dios. Romanos 2:4, estamos terminando, dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La extrema bondad de Dios, iglesia. Eso es lo que nos guía al arrepentimiento. Ahora, menospreciar es tener en poco, iglesia. Esa es la palabra menosprecio, tener en poco. ¿Tenemos en poco la bondad de Dios? Yo te hago esa pregunta, ¿tienes en poco la bondad de Dios? La obra de Dios para contigo, ¿la tienes en poco? Lo más chistoso es que los que a veces estamos pastoreando, liderando una iglesia, somos los que más menospreciamos la obra de Dios, la que más la tenemos en poco. ¿Sabes por qué? Porque estamos juzgando siempre la vida del prójimo. Y Dios a un pastor o un líder no lo puso como juez. ¿Sabes por qué lo puso? Para pastorear. ¿De qué manera? ¿De qué manera trabaja un pastor, iglesia? Primero, alimentando a la oveja, alimentándola bien. Y por eso este evangelio tiene que ser con nutrientes verdaderos. ¿Para qué? Para que la oveja, cuando esté siendo alimentada, no se enferme por cualquier cosa. Luego guiándola, ¿a qué? Hacia pastos verdes. ¿Cuáles son los pastos verdes? La palabra de Dios. No tu abundancia, no lo que tú obtengas por el evangelio, sino hacia la palabra de Dios. Eso es lo que el pastor tiene que hacer, guiarte hacia la palabra de Dios. Y luego defendiéndote ¿de qué? De los lobos, de los falsos maestros, de aquellos que predican un evangelio que es contrario a Cristo. Y de esos estamos llenos hoy en día. Y tú has venido de diferentes lugares y no podemos negar que hemos visto a gente enriquecerse ilícitamente de un evangelio que no les costó nada. Y eso es lo más cruel, que no es la obra de sus manos, no es la obra de su sacrificio, fue la obra de Cristo. Y tú y yo estamos aquí no porque Ángel, Israel o Cristian se paren a predicar y digan cuánta cosa, sino porque Cristo pagó un precio por tu alma. Y eso es importante comprenderlo. Que cuando Cristo pagó ese precio por ti y por mí, el único objetivo de Cristo era ¿qué? Que tuvieras comunión con el Padre, no otra cosa. ¿Cómo no seremos doblemente juzgados los líderes o pastores cristianos cuando enseñamos algo incorrecto? La Biblia dice que doblemente será juzgado aquel que se pare a decir que es maestro y no lo es. Pero es importante, iglesia, que para que alguien esté compartiendo la palabra, esté estudiando continuamente la Biblia. Comprenda el contexto, comprenda hacia dónde va, a quién se dirige. Porque si no, estamos hablando de nuestro ronco pecho, de nuestro corazón. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el corazón es ¿qué? Engañoso. A veces me dicen: Ángel, con el grupo de alabanza que ustedes tienen era para que tuvieran un montón de personas. Sí, pero no nos interesa el grupo de alabanza. Sí, pero no nos interesa que tú vengas a este lugar por la música. Nos interesa que vengas a este lugar porque amas la palabra de Dios. Porque sabes que la palabra de Dios te instruye, te alimenta, te edifica, te sostiene, te mantiene, te guarda, te limpia. Si no es la palabra de Dios quien sostiene al creyente, ¿quién lo va a sostener, iglesia? Si la palabra de Dios es Cristo Jesús revelado. ¿Quién te atrae hacia la Biblia? El Espíritu Santo. No, es que ustedes no creen en el Espíritu Santo. No, creemos con todo nuestro corazón, porque el único que nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. El único que nos acerca a Cristo es el Espíritu Santo. No es que ustedes no creen en las manifestaciones. No creemos en lo que la Biblia no enseña, pero creemos fielmente en lo que la Biblia enseña. Y es por eso que aquí todos son bien recibidos: adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, prostitutas, ladrones. Vengan a mí, ¿no? La verdad, que vengan, que se llene la iglesia de todo aquel que necesita a Cristo. Pero que no vengan aquellos que se sienten superiores a los demás.
¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso que para nosotros los que estamos sirviendo aquí cuando vemos vidas cambiadas, primeramente las nuestras, cuando de repente nos damos cuenta, yo era así. Algo que me encanta, ¿saben qué? La cuarta persona de la Trinidad es tu esposa, hombre. Esa es la cuarta persona de la Trinidad. Porque todo el tiempo está, mira esto, va, y te lleva al arrepentimiento, ¿no? Si no es por las buenas, es por las malas, pero de que te lleva, ¿no? Y ahí está, y de repente no hay nada más placentero para nosotros como hombres, de repente escuchar a nuestra esposa decirnos, Ángel, sí has cambiado. Y de repente tú te sientes la peor cucaracha del mundo, ¿eh? Y de repente escuchas a tu esposa y dices, wow, Señor, qué bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Entonces, ¿por qué nos deberíamos de jactar los que estamos aquí enfrente de algo que no nos costó? De algo que nosotros no nos subimos a la cruz por ti. ¿Por qué? Todo lo contrario, deberíamos de estar plenamente agradecidos con Dios. Sean 100,000, sean 1,000, sean una, sean 10, sean 100 personas, las que sean, Señor, gracias por tu evangelio. Porque eso es lo que nos transforma, iglesia. No que yo te imponga las manos, llores, sientas bonito y de repente te salgas y estés igual que siempre. Mira, yo tengo más de 20 años en el evangelio. He trabajado en las iglesias más grandes de Jalapa. He estado ahora sí como Josué a los pies, como Pablo a los pies de Gamaliel y los grandes hombres de Dios de esta ciudad. Y te digo algo, jamás el evangelio me confrontó tanto como en este último año. Jamás vi tanto fruto en mi vida como lo estoy viendo en este año. ¿Por mí? No, por el evangelio. Porque cada vez que me expongo a la palabra de Dios, cada vez digo, Señor, qué porquería tan grande soy y qué tan grande es tu misericordia. Ayúdame, sálvame, cámbiame, transfórmame. Necesito esa gracia todos los días de mi vida. Yo te hago una pregunta, ¿tú la necesitas? Estoy seguro que la necesitas. Estoy seguro que muchos de los que están aquí están esperando que esa gracia toque sus corazones. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, cuando el Señor en su misericordia me trajo, yo sentía como impulsos eléctricos y ahí respondía yo al llamado y había manifestaciones de 20,000 cosas. Sin embargo, fue una de las etapas donde yo más hice y deshice. Pero yo sentía algo, yo sentía bonito. Wow, wow, wow. En estos días me llegó mi primer cheque de BMI, que es una empresa que se dedica a tener cantantes, compositores, por unas canciones que yo compuse que se cantan en el nuevo disco de Marcos Witt. Te soy honesto, ni me lo esperaba. Tenía más de un año. Cuando me llegó yo dije, ¿qué es esto? Y estoy seguro que lo vi un montón de veces en mi correspondencia y los tiré. De verdad. Es en dólares. Ahora que lo veo y dije, ¿qué es esto? Estuve ahí leyendo, digo, esto me suena. Hace 5 años yo hubiera hecho y deshecho. Hoy en día, ¿sabes qué? Es que no me emociona, iglesia. Es que no me apasiona. ¿Sabes por qué? Porque no me cambió la vida. Porque no me salvó, porque no me hizo darme cuenta lo que Cristo me hace a través de su palabra, decir, Señor, ayúdame. Señor, necesito. Tengo 2 pequeñitos que necesitan ver a Cristo, que necesitan conocer a Cristo. Porque no porque yo esté predicando aquí, ellos van a seguir mi ejemplo, iglesia. ¿Cuántos padres hemos conocido que estaban predicando el evangelio y que sus hijos se voltearon al evangelio, siendo pastores? La importancia de tener ese Salvador en nuestro corazón y decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, ayúdame. Mira, entonces el apóstol Pablo dice, ¿acaso menospreciáis la paciencia de Dios? La palabra paciencia significa contener
o retener el castigo. Dios ha retenido el castigo en Jesucristo. Lo retuvo para que tú y yo no fuéramos golpeados por la ira de Dios. Lo retuvo ¿con qué? En el cuerpo de Cristo. Longanimidad significa extrema paciencia, una paciencia sin límites. Esta paciencia de Dios que no tiene límites, que dice: te voy a amar a pesar de todo. A pesar de todo, he decidido amarte, he decidido guardarte, he decidido tenerte como mío, como mi especial tesoro. No he buscado a nadie más porque te amé a ti. Porque el evangelio es personal, iglesia. Es personal. Y así como tú estás y como yo estoy, digas: no manches, Ángel, yo hice, si supieras lo que hice ayer. Así con lo que hiciste ayer, el Señor dice: mi paciencia sin límites. Ahí contuve yo toda mi ira en Jesús. En mi único Hijo amado la contuve. ¿Para qué? Para amarte a ti, para salvarte, para darte vida eterna. Pablo dice: ¿estás menospreciando a Dios que es bueno? ¿Estás menospreciando a Dios que ha retenido el castigo contra ti? ¿Estás menospreciando a Dios que ha tenido paciencia sin límites para contigo? El propósito de que Dios muestre su paciencia, iglesia, es para el arrepentimiento y para salvación. ¿Sabes? Esto va a traer un cambio de mente. Metanoia quiere decir arrepentimiento, cambio de mente. Si antes estaba yo estoy acá en el pecado, ahora me doy la vuelta y voy para acá. Metamorfosis, ¿verdad? Espiritual cantábamos nosotros, ¿no? Esa es una metamorfosis, ¿verdad? De agarrar y decir: soy un pecador, ahora me convierto en un no pecador. ¿Por qué? ¿Porque dejé de pecar? No, por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Dios, el Padre, ya no me ve como un pecador, me ve como un justo, me ve como alguien santo. Santo no es aquel que deja de hacer el mal, santo es aquel que fue apartado por Dios. ¿Sabes qué significa la palabra iglesia? Viene del griego eclesia, que significa llamados afuera, llamados del sistema, llamados a salir como en la Matrix, así, a salirse de ese lugar, ¿verdad? Y ser llamados por Dios, apartados por Dios con un propósito. ¿Cuál? Glorificarle a Él, exaltarle a Él, tener un beneficio para Él. Otra versión de la Biblia dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¡Qué palabra! ¡Qué increíble eso que dice el apóstol Pablo! El propósito de esa bondad es para que dejemos de pecar, iglesia. Ahora, ¿por qué abrazamos el pecado que tanto daño nos hace? ¿Por qué queremos seguir ahí? Porque esa es nuestra naturaleza. Y hasta que no comprendamos y dejemos esa doble moral en nuestra mente, de decir: yo no hago esto, yo no esto. Eso es lo que el apóstol Pablo y el evangelio quiere decir. Deja de pensar que tú no lo vas a hacer, porque lo vas a terminar haciendo. Más bien confía en la obra de Cristo y di: Señor, aquí estoy, sé que esta es mi naturaleza, sé que quiero pecar, que siempre quiero hacer lo malo, pero prefiero confiar en tu obra. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retardará su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un comentarista dice esto: la benignidad de Dios está tratando de conducirte a un giro total de mente y actitudes, en lugar de una complacida autosatisfacción. Porque eso es el pecado, nos damos satisfacción a nosotros mismos, nada más, iglesia. Seamos honestos. No podemos menospreciar esa gracia de Dios. Dice Pablo: ¿acaso ignoráis? Esa palabra de ignorar viene de la palabra agnóstico, que significa sin conocimiento. Y sabes, hoy en día los agnósticos son los que se creen superiores a todos nosotros. Y su palabra significa sin conocimiento. ¿Por qué no venimos a Cristo, iglesia? ¿Cuáles son nuestras excusas? Es que estoy muy joven. Es que estoy muy viejo. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo.
No necesito eso ahorita. La realidad queremos decir, la verdad es que no estoy tan mal. Yo tengo mi verdad, dijera Niulka, ¿verdad? Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Es que no le entiendo a lo que predican. ¿Tú crees que la mujer samaritana entendía lo que Jesús le estaba hablando? No entendía. Jesús le estaba hablando de una cosa y ella estaba contestando otra. ¿Y sabes qué sucedió con esa mujer? Al final, por la gracia de Dios, cayó el evangelio a su corazón y dice que llegó a su tierra y todo el mundo conoció el evangelio. Los que estamos casados, cuando nos casamos, ¿sabíamos o entendíamos de qué trataba el matrimonio? No. Yo no voy porque ahí hay muchos hipócritas. Bienvenido uno más. Es que esa iglesia va a ese y ese es peor que yo. Es que es muy difícil ser cristiano. Es que tengo que dejar muchas cosas. Es que no me conviene. Son algunas de las excusas más comunes que la mayoría de nosotros utilizamos. No he ido a la iglesia porque no tengo tiempo ahorita. Estoy muy ocupado, muy cansado. Pero sí tienes tiempo para ir a echar trago. Pero sí tienes tiempo para ir con tus amigos. Pero sí tienes tiempo para irte al cine. Pero sí tienes tiempo. Cuando lo único que el Señor te pide es algo, congrégate una vez por semana. Y esto no tiene nada que ver, escúchame, no tiene nada que ver con los domingos, porque cuando fue la persecución a los cristianos se congregaban cuando podían y como podían, porque estaban siendo perseguidos. El día domingo fue una costumbre que se hizo entre los romanos, los griegos y los judíos. ¿Para qué? Porque era un día que se descansaba entre ellos y entonces se aprovechaba después para hacer mucho tráfico en sus mercados. Pero si tú te quieres congregar el día miércoles, congrégate, pero congrégate, ve a escuchar de la palabra. Iglesia, el no ver el problema lo elimina. Si no vemos el problema, lo elimina. Es como cuando llega nuestro estado de cuenta, ¿va? De nuestra tarjeta y estamos ahí. ¿Te veo? No te veo. No, mejor no te veo. No, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Ya, se eliminó. Digo, a menos que vayas a una iglesia donde los estados de cuenta se pagan solos, ¿verdad? Donde Dios se volvió partícipe de nuestra corrupción, ¿verdad? Porque hoy en día hay iglesias donde los estados de cuenta, los recibos de luz, los recibos de agua se pagan solos, como si Dios fuera un ratero. Eso no es real, iglesia. No te dejes engañar. Dios jamás va a participar de la corrupción del hombre, jamás. Él es santo, 3 veces santo, dice la Biblia. Así que no nos dejemos engañar. Dios no paga estados de cuenta de nadie. Una mente reprobada odia lo que tiene que odiar y ama lo que tiene que odiar. Te lo repito, una mente reprobada odia lo que ama lo que tiene que odiar y odia lo que tiene que amar. ¿Lo dije bien? ¿Me especifiqué o fue como el Chavo del 8, no? Hoy en día Jesús está ocupando ese lugar de abogado. Hoy en día, iglesia. Pero recuérdalo, va a regresar ocupando el lugar de juez. Ahora, ¿a qué nos guía la bondad de Dios? Hay 2 cosas, bíblicamente. A menospreciarle o a glorificarle. No hay más, Te hago una pregunta, séte honesto, no me la contestes. Cuando tú has visto la bondad de Dios, cuando Dios ha sido tan bueno contigo, cuando tú has estado en un problema difícil, una situación complicada y de repente le pides a Dios, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame en esto. Te hago una pregunta y Dios hace, por su misericordia, te ayuda en ese problema. Solamente hay 2 cosas que hacemos, o le glorificamos o le menospreciamos. Ay, no, yo siempre le doy gracias. Sí, le puedes dar gracias en ese momento, pero después de 3 o 4 días estás haciendo otra vez lo que sabes que a Dios no le agrada. Ya te sacó del problema y terminas ¿qué? Menospreciando esa bondad y esa misericordia tan grande. Vamos a terminar con esto. Lucas 15 del 11 al 18. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, la parábola del hijo pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y desease llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿qué dice ahí? Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios está buscando en ti y en mí. Eso, no otra cosa. Señor, he pecado contra ti. Me arrepiento de esto y vuelvo a ti. Vuelvo a la casa donde me vio nacer, donde fui gestado. Porque dice la Biblia: yo te vi antes de que nacieras. Te formé, te entretejí, te puse en nombre. Por eso dice en Proverbios que el río, ¿verdad?, vuelve a su cauce. O sea, toda el agua, con este ciclo del agua, ¿verdad?, vuelve a subir. Porque todos aquellos que fuimos engendrados por Dios, te tengo una buena noticia. Sea hoy, sea mañana, sea en el último suspiro de tu vida, pero vas a regresar delante de tu Padre, porque fuiste engendrado por Él. Eso es lo increíble de este evangelio. Esto es lo increíble, que no es por tus obras ni por las mías. No es por tu bondad o tu moralidad, es por la infinita y extremadamente grande misericordia y gracia de Dios. Yo he platicado a veces con papás y aún estoy seguro que aquí hay testimonios. Los hijos perdidos por un momento. Perdidos y nadie decía: no, hombre, este cuate ya se perdió. Pero volviendo en sí, de repente regresaron a la casa de su padre, a trabajar y a servirle y a glorificar a su Padre. Por eso a mí, cuando me hablan para criticar a gente de esta iglesia, digo: si es de Cristo, regresará a Cristo. Si es de Dios, regresará a Dios. Si no, por lo menos que escuche. Por lo menos yo me lavo las manos, ¿va? Y no como Poncio Pilato, sino como dice la Biblia. Por lo menos yo estuve predicando el evangelio. Por lo menos yo estuve ahí para escucharlo. Por lo menos yo estuve ahí para decirle en su momento: deja de hacer esto. Ponte de pie, iglesia, y vamos a acabar. John Piper dice esto, uno de los hombres más importantes, influyentes del evangelio hoy en día. Dice: el primer paso en el camino espiritual al Calvario es la obediencia radical a Jesús en el arrepentimiento. El arrepentimiento incluye el remordimiento de corrupción interna y de pecado. El arrepentimiento no es solo remordimiento, es un cambio de mente y de corazón sobre el pecado, amando la justicia de Cristo. Se trata de un giro de las cisternas rotas del mundo a la fuente de la vida. Qué grueso, ¿no? Porque nuestras cisternas, la Biblia dice que están rotas. O sea, todo lo que vamos recibiendo se va vaciando, ¿verdad? Por eso no podemos contener. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo estás completamente feliz? ¿Hace cuánto que has estado completamente feliz? Sí, hoy estás feliz, pero mañana ya estás de malas, ya estás enojado. Bueno, estuve feliz estos días. Bueno, hoy sí amo, pero si alguien te hace algo, a esa persona que hoy amas con tanta locura, si te hace algo, pasado mañana ya no lo amas. ¿Por qué? Porque nuestras cisternas están rotas. Y la única fuente de felicidad eterna, de amor, de paz, de bondad eterna, es Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros seamos llenos de una fuente de vida que no se acaba, que no se sacia, que no deja de ser, que va a permanecer eternamente en tu corazón y en mi corazón. Y eso es importante darnos cuenta. Como en un coche, ¿verdad? Te prende ahí, le hace falta aceite. Lo mismo nosotros tenemos nuestros indicadores. Yo me empiezo a poner de malas y digo: algo estoy dejando de hacer. Mi carácter está cambiando para mal y no para bien. Algo estoy dejando de hacer. Y me doy cuenta que he dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, he dejado de buscar a Dios, he dejado de hacer algo. Y cuando lo estamos viendo ahí, volviendo en sí, no es algo que alguien te va a imponer, iglesia.
Nosotros estamos aquí para predicarte el evangelio, pero nosotros no vamos a imponerte jamás nada. Esa no es nuestra función. Volviendo en sí, dice el hijo pródigo, ¿se dio cuenta? Tú y yo tenemos que darnos cuenta si estamos bien o estamos mal, de nuestra necesidad del evangelio o si no la tenemos. Dios es el único que tiene todo el tiempo del mundo. Es el único que el tiempo no se le agota, ¿sale? Pero a ti y a mí sí. Así que pongamos atención en esto, iglesia. Sé que no es una palabra fácil de escuchar, es lo que me tocó predicar a mí. Los próximos versículos no son tan rudos, ¿verdad? Pero es importante conocer a este Dios en todas sus facetas, en todo su evangelio, en todo su esplendor, un Dios de amor y misericordioso. Pero sabes que todo esto que hemos escuchado en este día tiene un solo propósito: librarnos del pecado, librarnos de caer en cosas que nos hagan daño. Como tú quieres librar a tus hijos, como tú que todavía no eres padre, cuando tengas a tus hijos vas a querer librar a tus hijos del mal. Es lo mismo que Dios ha querido hacer desde el principio de la eternidad hasta el final de los tiempos: querernos librar del infierno, de la maldad, de nuestros propios errores. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Te pedimos que tu palabra caiga en nuestros corazones, Señor. Sabemos que somos imperfectos, Señor. Sabemos que necesitamos esa gracia redentora, Señor. Sabemos que el único que puede cambiar nuestros corazones eres tú, Señor. El único que puede convencernos de pecado, convencernos de maldad y llevarnos al arrepentimiento eres tú, Dios. Por eso nosotros confiamos en un Dios verdadero, en un Dios bondadoso, en un Dios misericordioso, pero también sabemos que eres justo, Señor. Y nosotros no queremos, Señor, Padre, recibir el castigo, sino queremos recibir la misericordia, Señor. Nosotros sabemos que estamos en este lugar porque tú nos trajiste, Señor. Padre, sabemos que tal vez alguien nos invitó, pero al final de cuentas, Señor, tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque somos tu familia, Señor. Gracias porque somos tus hijos, porque somos tu amada iglesia, Señor. Porque aún las palabras, aún cuando son duras, Señor, sabemos que tienen un propósito, Señor, de sanar nuestra alma, de cuidar nuestros corazones, Señor, de librarnos del mal y del pecado, Señor, de librarnos de la obra engañosa de Satanás, Señor, de librarnos de todos aquellos, Señor, que quieren apartarnos de tus caminos, Señor. Gracias, Padre, porque no te has olvidado de ninguno de nosotros. Gracias porque tu palabra se ha cumplido en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú prometiste estar con nosotros, Señor, hasta el final de los tiempos, Señor, y hemos visto, Señor, a través de nuestros años de vida, Señor, que tú has sido fiel para con nosotros, Señor. No queremos menospreciar tu paciencia ni tu bondad, Señor. Al contrario, Señor, guíanos a ti, Señor. Guíanos hacia tu gracia, Señor, Padre, y que esta palabra, Señor, produzca el fruto que tú quieres producir en nuestros corazones, Señor. Sabemos que no es la obra de ningún hombre, Señor. Sabemos que no somos nosotros, Señor, sino es Cristo Jesús y tu Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu, Señor, esa persona, esa bondad, ese amor, Señor, que solamente, Señor, desea, Señor, el bien para nuestra alma, Señor. Padre, dichosos son los que te temen, dichosos son los que te honran, dichosos son aquellos, Señor, que guardan tu palabra, Señor. Bienaventurados son aquellos, Señor, que meditan en tu ley de día y de noche, Señor. Porque sí, ahí sí seremos como árboles plantados, Señor, junto a corrientes, Señor, que darán su fruto a su tiempo y que su hoja no caerá, Señor. Gracias porque nos conduces a verdes pastos, Señor. Porque, Señor, tu vara y tu callado infunden aliento a nuestros corazones, Señor. Y aún en medio de la dificultad, Señor, tu favor ha estado con nosotros, Señor. Gracias por cada familia aquí reunida, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor. Padre, si hay alguno que está enfermo, Señor, oramos como dice tu palabra, creyendo, Señor, que tú eres el único que puede sanar, el único que puede restaurar cada cuerpo enfermo, Señor, cada cuerpo en dificultad, Señor. Tú eres, Señor, quien trae sanidad, tú eres quien trae bendición, quien trae cambios en el cuerpo del ser humano, Señor. Padre, oramos por los que están en necesidad económica, Señor, primeramente pidiéndote, Señor, que proveas de trabajo, que proveas, Señor, un trabajo para que llegue la fuente, Señor, Padre, de provisión, que sabemos que proviene de ti, Señor, pero tú eres quien la da, Señor. Gracias, Señor, Padre, por cada persona, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues bueno, puedes tomar tu lugar, no sé quién va a ir. Gracias.